Bendiciones a todos, quiero saludarlos, soy el pastor Arles Gutiérrez desde Bogotá, Colombia, Ministerio Fuego Expansivo. Y bueno, este es el programa que se titula Preguntándole al Pastor. Muy bien, entonces queremos contestar una pregunta que ya nos habían hecho anteriormente. ¿Cómo enseñar a una familia a corregir a sus hijos? O la necesidad de corregir a nuestros niños, muchachos, adolescentes, bueno, en fin, a nuestros hijos. Y cómo explicarle a la persona o a la familia o a la pareja que es necesario, que no es algo opcional. Y en medio de tantas cosas que se dicen y en medio de tantos argumentos que sacan y bueno, en medio de tantos pensamientos, vamos a colocar aquí en la palabra de Dios nuestro cimiento. Dice el Proverbio 23, capítulo 23 y verso 13, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces esta es la base, el fundamento bíblico. Nosotros debemos corregir, pero la gran pregunta es ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, pastor? ¿Cómo debo yo comenzar la corrección con mis hijos? Bueno, entonces, lo primero es que si es un bebé, debe ser enseñándole primero el no. Entonces, cada vez que el bebé haga algo, nosotros debemos ser fuertes en enseñarle el no, o sea, ser muy radicales en esto, decirle no bebé, no mi amor, no, bueno, hasta que él vaya entendiendo que cada vez que se le dice no, es porque algo no está haciendo bien. Entonces dice la palabra de Dios que la necedad está ligada al corazón del muchacho, y solo la vara de la corrección alejará del corazón del muchacho la rebelión. Eso es lo que dice. Entonces, ahora sí, ¿cómo se hace? Bueno, primero entendiendo que nuestros hijos nacen con esa necedad. Esa es como la luz que nos da a nosotros la clave para poder empezar a corregir. Cuando yo sé que todos nacemos con esa necedad y que mis hijos no son la excepción, entonces lo que yo debo hacer es alejar esa necedad, esa obstinación del corazón de ellos desde que nace. Entonces comenzamos con un bebé, pues simplemente enseñándole el no, y luego pues cuando van creciendo, entonces allí ya somos un poquitico más radicales con el tema del no. Luego si el bebé ya hace su pataleta y ese tipo de cosas, entonces pues ahí también nos toca ser persistentes en la disciplina con ellos, hacerles caer en cuenta que está mal hecho y que no se les va a dar absolutamente nada de lo que pidan con pataleta. Entonces esa es como la primera parte, ¿no? Entonces si un bebé hace una pataleta por alguna cosa que quiera, entonces hay que enseñarle que mientras haga pataleta no va a obtener nada. Entonces ya no será una estrategia para él. Entonces ya buscará otros medios para poder pedirnos o obtener lo que quiere. Ahí comenzamos la primera parte de la disciplina. Cuando están más grandecitos, cuando ya estamos hablando de niños que entienden, ¿sí? Entonces es muy importante, atentos acá, muy importante enseñarles antes de corregir. Entonces, la primera vez de pronto lo hicieron porque no sabían o porque de pronto no entienden muy bien las cosas, pero entonces uno se da la tarea como padre o como madre de sentarlos y decirles: bueno, mi amor, esto no es bueno por esto, por esto, por esto. Si tú haces esto, vas a quebrar esto, vas a dañar esto, o estás irrespetando, o esto no le agrada a Dios, esto no le agrada, digamos, a un familiar o a mí mismo, ¿sí? Que tú me levantes la voz, etcétera, etcétera. Toda la enseñanza completa. Y darnos la tarea
de preguntarle al niño o a la niña si entendió. Entonces, esa es la primera parte, o sea, no es corregir por corregir, sino que ellos deben estar conscientes de lo que están haciendo. Entonces, cuando ya el niño o la niña en cierta edad de 5 hacia arriba, uno le pregunta, bueno, mi amor, ¿tú me entendiste lo que te expliqué? A ver, dime qué fue lo que te expliqué. Entonces el niño dice que no debo hacer esto, por aquello, por esto, por lo otro. Bueno, entonces entendió. Entonces ya ahí en adelante ya no es inocente, ¿sí? Entonces hay una advertencia para la próxima vez que vuelva a hacer lo mismo, porque ya lo estaría haciendo a conciencia. Entonces ahí ya debería haber, una disciplina o una corrección. Inicialmente nosotros trabajaríamos con ellos en quitarles cosas que les gusten, ¿sí? Y advertirlos, ¿no? Si tú vuelves a irrespetar, si tú vuelves a hacer esto, entonces yo no te voy a dar esto, o te vamos a cohibir de ciertas cosas que tienes, algo que le guste, y esa sería la primera etapa. Entonces ahí vamos formando el carácter de ellos. Ya cuando lo hace y vuelve y lo hace, a pesar de la corrección, entonces ahí sí ya vemos que hay necedad en el corazón. Entonces esa necedad es la que hay que alejar. ¿Cómo se aleja la necedad? Con vara. Entonces la vara, pues lógicamente es una vara. Bueno, que digo, un pedacito de madera o algo así parecido. Hay lugares donde venden varas. Bueno, esa es más o menos lo más parecido a un palito. Y con ese se le disciplina. Ya es una disciplina directamente en la colita del niño o de la niña. No es en otra parte del cuerpo, es en la cola. Y ahí se le da un varazo, 2 varazos, según haya sido la advertencia. Entonces ahí ya comenzamos esta nueva etapa, ¿sí? De quitarles privilegios y ya, por decir algo, si lo vuelve a repetir muy de seguido 2 o 3 veces, entonces ya se castiga con vara. Aquí la Biblia dice en el verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces el trabajo que nos corresponde a nosotros como padres es comenzar esta disciplina en ellos, estas correcciones en ellos, este diálogo, porque es muy importante el diálogo. Créame que más importante que la vara, el diálogo. Es muy importante hablar con ellos, enseñarles, leerles la Biblia acerca de esto, explicarles, darse en el tiempo, papitos. No es solamente llegar a la casa y de pronto pasó algo y entonces de una vez pues uno motivado, influenciado por la ira. Entonces pues no, la idea es sentarnos, hablar con ellos, preguntarles, etcétera, etcétera, explicarles el bien, explicarles el mal, hablar la palabra de Dios en un altar familiar, etcétera, etcétera. Si el niño o la niña comete una acción, entonces preguntarle qué te motivó, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando ya hay necedad, cuando uno ve que lo hacen de adrede, entonces ahí es cuando nosotros entramos. Esa es la última instancia, ¿no? La vara. Y ser muy persistentes, ¿no? Digamos, en esta cuestión hay que ser muy persistentes. Y algo muy importante, mucha atención, papitos, estar de acuerdo. Si el papá corrige y la mamá no, entonces el niño, siempre que vaya a hacer algo, va a refugiarse en la persona que lo protege. ¿Ven? Y si es la mamá que corrige siempre y el papá es el que, digamos, alcahuetea, no sé cómo es la palabra en otros países, de pronto pasa por alto o consciente, no sé cómo lo llaman en otros países, bueno, pero es él como el que protege y no deja que se corrija, entonces él va a refugiarse en el papá, y en la mente de él va a creer que la mamá es terrible y que el papá es chévere. Y lo mismo al revés. Entonces va a empezar a generar en el corazón del niño que el uno es malo y que el otro es bueno. Entonces el que lo disciplina es malo. Y el que no lo disciplina es bueno. Pero si nosotros amamos a nuestros hijos, debemos disciplinarlos. Entonces, antes de comenzar
esta corrección debemos hablar, o sea, la pareja, ¿no? Bueno, si es una mujer soltera o madre soltera, no sé, cabeza de hogar, entonces debe hablar con las personas que lo están cuidando, si son los abuelos, si son otra persona, que hay que colocarse de acuerdo, ¿no? Y hablar un mismo lenguaje. Entonces cuando el papá corrigió y llega la mamá, entonces la mamá debe estar de acuerdo con el papá, ¿sí? Y no contradecirlo o quitarle la autoridad, porque entonces el niño inmediatamente va a empezar a crecer en su rebeldía, porque dice, entonces es injusto, y entonces va a comenzar a rebelizarse, etcétera, etcétera. Y si es la mamá que corrige, el papá debe estar de acuerdo, porque el papá tal vez está fuera de la casa, y entonces cuando llega y le cuentan que lo corrigieron, porque el niño siempre va a poner quejas, entonces va a decir, algo tuviste que hacer, ya. Entonces estar de acuerdo es muy importante para que el niño sepa que no tiene ninguna escapatoria y que realmente lo que hizo está mal hecho. Entonces lo va a ir corrigiendo y así vamos a empezar a formar el carácter de ellos hasta lograr que sea un individuo listo para entrar en la sociedad, un individuo listo para entrar en el reino de Dios y ya no habrá, no va a haber esa raíz de necedad o de rebeldía en el corazón. Entonces va a sujetarse a las autoridades, sean naturales, sean espirituales, sean de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una persona lista para integrarse a la sociedad y que va a ser de mucha bendición, no solamente para la sociedad, sino también en este caso para el reino de Dios. Entonces la disciplina es por amor. Dice que Dios nos ama, por eso nos corrige desde temprano. Por eso no nos pasa cosas. ¿Por qué? Porque nos ama, no es que nos odie, nos ama. Entonces la disciplina, la corrección, el diálogo es por amor. Nunca se te olvide, es por amor. Entonces, ¿cómo enseñarle esto a otros papitos? Bueno, pues a través de la escritura. Si son cristianos, pues me imagino que debe ser mucho más fácil. Si no, igual hay que decirles, no, eso no está bien. Porque lo que tú no les enseñes a ellos en su etapa de niñez, adolescencia o juventud, afuera se lo van a enseñar de otra manera. Entonces es preferible que ellos estén siendo disciplinados por los papás, estando sujetos a sus padres, que de pronto vayan a aprender eso afuera. Afuera es mucho más difícil, es mucho más complicado. Entonces tendremos hijos de bendición, tendremos personas listas para escalar las posesiones del gobierno, para escalar en todo lo que tenga que ver con lo laboral, pero también vamos a tener personas listas para crecer en lo espiritual. Entonces terminamos ahí porque ya se nos pasó el tiempo. Entonces bendiciones, espero que compartas esto. Si alguna duda, me dejas un mensaje ahí, suscríbete a nuestro canal y Dios les bendiga. Estamos con una nueva respuesta a una pregunta dentro de algunos días o de algunas horas. Bueno, mil bendiciones a todos, mil bendiciones.